Cierra los ojos un momento y déjame llevarte de viaje. No a un lugar, sino a un tiempo. A una época en la que la tecnología tenía un aura de magia, donde cada pitido y cada píxel en la pantalla era una ventana a un universo nuevo. ¿Sientes esa nostalgia? Pues hoy vamos a revivirla hablando del rey indiscutible de los ordenadores de 8 bits, el Commodore 64. Corría el año 1982 cuando Commodore International lanzó esta maravilla. Para ponerlo en perspectiva, ese año se estrenaba E.T., el extraterrestre, y Michael Jackson lanzaba Thriller. En ese contexto de efervescencia cultural, el C64 llegó para cambiar las reglas del juego. Y vaya si lo hizo. Se convirtió en el modelo de ordenador más vendido de todos los tiempos. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en su corazón. Su ficha técnica era impresionante para la época. Tenía un procesador MOS 6510 y, como su nombre indica, la asombrosa cantidad de 64 kilobytes de memoria RAM. Hoy en día, una sola foto de tu móvil ocupa miles de veces más, pero en aquel entonces era una barbaridad de memoria que abría un mundo de posibilidades. Además, contaba con el legendario chip de sonido SID, capaz de crear melodías y efectos que se quedaron grabados a fuego en la memoria de toda una generación. ¿Pero cómo se usaba? Aquí viene la parte divertida. No tenía un ratón ni un sistema operativo con ventanitas. Lo conectabas directamente a tu televisor de tubo, sí, el de la sala. Usabas el canal de la antena, como si fuera un canal de televisión más. Al encenderlo, te saludaba una pantalla azul con el Commodore Basic V2. No había iconos, solo un cursor parpadeante esperando tus órdenes. Tenías que escribir comandos como load 8,1 para cargar un juego desde su icónica disquetera, la 1541, y a esperar. A veces varios minutos que se hacían eternos, pero la recompensa siempre valía la pena. ¿Y qué recompensas? Los juegos. Aquí es donde el Commodore 64 se convirtió en leyenda. Títulos como The Last Ninja con sus gráficos isométricos y su acción trepidante. Maniac Mansion, una aventura gráfica que nos voló la cabeza con su humor y su ingenio. O International Karate Plus, donde podíamos luchar contra dos oponentes a la vez. Y cómo olvidar Turrican, Giana Sisters o Bubble Bobble. Cada casete o disquete era una nueva aventura, una puerta a la imaginación que nos mantenía pegados a la pantalla durante horas. El C64 no era solo para jugar. Mucha gente lo usaba para programar sus propias aplicaciones en BASIC, para componer música con su chip SID o incluso para tareas de ofimática con procesadores de texto. ¿Y los accesorios? ¡Qué maravilla! Teníamos joysticks míticos como el Competition Pro, que aguantaban nuestras sesiones más intensas. También podíamos conectar impresoras, módems para conectarnos a las primeras redes BBS e incluso cartuchos que expandían sus capacidades. Era un ecosistema completo. El Commodore 64 no fue solo una máquina. Para muchos de nosotros fue nuestro primer contacto real con la informática. Fue el maestro que nos enseñó a tener paciencia, a teclear nuestros primeros comandos y a soñar con mundos digitales. Fue esa caja de color beige que unió a amigos y familias alrededor de un televisor, compartiendo la emoción de pasar de nivel o descubrir un secreto. Ese es el legado del Commodore 64, un legado de creatividad, de descubrimiento y de pura diversión. Una pieza de historia que demostró que la tecnología podía ser accesible, potente y sobre todo increíblemente humana. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado tanto como yo. Si te ha traído buenos recuerdos o si has descubierto algo nuevo, déjame un comentario contándome tu experiencia con el C64 o cuál fue tu primer ordenador. Me encantará leerte. No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.